Un vaquero moribundo le dio su última gota de agua a un niño apache. Lo que sucedió al amanecer fue increíble, pero eso no fue lo más loco. Así que quédate para conocer toda esta historia. Déjame en los comentarios desde dónde escuchas esto y tu edad. El 14 de agosto de 1887, en las áridas llanuras del condado de Cochise, Arizona, exactamente 32 millas al sureste de Tombstone, un hombre llamado Thomas McCain yacía desplomado contra una roca de arenisca que parecía haber sido puesta allí por la mano misma de Dios. El sol de las 4 de la tarde golpeaba sin piedad sobre el paisaje desolado. Thomas tenía 42 años, aunque en ese momento cualquiera que lo hubiera visto habría jurado que tenía 60. Su rostro curtido por décadas de sol implacable estaba ahora más pálido de lo que debería estar en un hombre de su oficio. Una mancha oscura se extendía por todo el costado izquierdo de su camisa de algodón desteñida, una mancha que había comenzado siendo roja brillante cerca del mediodía pero que ahora se había tornado en un marrón casi negro. La bala había entrado 3 pulgadas debajo de su costilla, producto de un encuentro desafortunado con 2 cazadores de recompensas que lo habían confundido con un ladrón de ganado buscado en Nuevo México. Thomas no era ese hombre. Era simplemente un vaquero que había trabajado durante 23 años en diferentes ranchos, moviendo ganado, reparando cercas, durmiendo bajo las estrellas. Un hombre callado que enviaba la mitad de su salario a una hermana viuda en San Antonio cada mes sin falta. Pero los cazadores de recompensas no habían esperado explicaciones. Habían disparado primero. Thomas había logrado escapar en su caballo, pero el animal había sucumbido al agotamiento 6 millas atrás, cayendo de costado con un relincho que todavía resonaba en los oídos del vaquero. Ahora Thomas estaba solo, completamente solo. Bueno, casi. Su cantimplora de cuero, rayada y gastada por años de uso, colgaba de su cinturón. La había comprado en una tienda de Fort Worth, en 1879 por 50 centavos. Dentro quedaba agua, poca. Quizás el equivalente a 2 tragos generosos. Podía escuchar el líquido moviéndose débilmente cuando respiraba, ese sonido que en circunstancias normales no significaría nada, pero que ahora representaba la diferencia entre unas horas más de conciencia o el descenso rápido hacia la oscuridad total. Thomas cerró los ojos. El dolor en su costado era como un hierro al rojo vivo que alguien hundía más y más profundo con cada latido de su corazón. Podía sentir su propia sangre, tibia y pegajosa, acumulándose en la curva de su espalda donde su cuerpo se apoyaba contra la piedra. Abrió los ojos nuevamente. El cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. No había nubes. No había nada excepto ese azul infinito e indiferente. Entonces escuchó algo. Al principio pensó que era el viento. Pero no había viento. El aire estaba inmóvil, pesado, como si el mismo desierto estuviera conteniendo la respiración. El sonido vino de nuevo. Era un quejido, bajo, humano. Thomas giró la cabeza lentamente hacia la derecha, cada movimiento un esfuerzo monumental que le arrancaba un gemido involuntario. A unos 20 pies de distancia, medio oculto detrás de un arbusto de creosota, yacía un niño. Thomas parpadeó. Pensó que quizás estaba alucinando, que la pérdida de sangre estaba jugando trucos con su mente. Pero el niño volvió a moverse, y esta vez Thomas pudo verlo con claridad. Era un niño apache. No podía tener más de 8 años, tal vez 9. Su piel era del color de la tierra después de la lluvia. Llevaba una camisa de tela de manta hecha a mano, desgarrada en el hombro, y pantalones que le quedaban grandes, probablemente heredados o tomados de algún sitio. Sus pies estaban descalzos. Sangraban. Thomas podía ver las marcas rojas en la arena donde el niño había arrastrado su cuerpo. El vaquero intentó hablar, pero su garganta estaba tan seca que solo salió un sonido áspero. Se humedeció los labios agrietados con la lengua. Intentó de nuevo. «Oye, muchacho». El niño no respondió. Sus ojos estaban cerrados. Thomas podía ver su pecho subiendo y bajando de manera irregular, demasiado rápida, demasiado superficial. El niño estaba herido también, aunque Thomas no podía ver de dónde venía la sangre desde esta distancia. Había sangre, mucha, un rastro que se extendía varios metros hacia atrás, hacia el norte, como si el niño hubiera estado arrastrándose durante horas.
Thomas apretó los dientes. Sabía lo que debía hacer. Sabía lo sensato. Conservar su agua. Esperar. Tal vez alguien pasaría por aquí. Tal vez un arriero o un comerciante en camino a Tucson. Tal vez. Pero incluso mientras su mente racional le decía esto, su mano ya estaba moviéndose hacia la cantimplora. Sus dedos, manchados de sangre seca, lucharon con la correa de cuero. Le tomó casi un minuto completo desatar el nudo simple, un nudo que normalmente habría deshecho en 2 segundos. Voy hacia ti, dijo, aunque no estaba seguro de que el niño pudiera escucharlo. Thomas se apartó de la roca. El movimiento fue brutal. Sintió como si algo dentro de él se desgarrara más, algo que ya estaba roto ahora rompiéndose en pedazos más pequeños. Un grito se escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Se quedó inmóvil por un momento, respirando en jadeos cortos, esperando a que la oleada de agonía disminuyera a algo manejable. Luego comenzó a arrastrarse. 20 pies. En cualquier otro día de su vida, Thomas habría caminado esa distancia en 4 segundos. Ahora le tomó casi 10 minutos. 10 minutos de arrastrar su cuerpo a través de arena y piedras pequeñas, dejando un rastro oscuro detrás de él, sus manos temblando, su visión oscureciéndose en los bordes cada pocos segundos. Tuvo que detenerse 3 veces para no desmayarse. Cada vez que se detenía, miraba al niño. El niño seguía inmóvil, demasiado inmóvil. Cuando finalmente llegó al lado del niño, Thomas se permitió colapsar por un momento, su mejilla presionada contra la arena caliente. Podía oler su propia sangre mezclada con el aroma seco del desierto, ese olor a salvia y polvo, y algo más antiguo que el tiempo mismo. Respiró. Contó hasta 5. Luego se obligó a levantarse sobre un codo. Oye, dijo. Su voz era apenas un susurro. Oye, muchacho. Los ojos del niño se abrieron lentamente. Eran oscuros, no marrones, sino casi negros, como pozos profundos. Lo miraron sin comprensión al principio, luego con miedo. El niño intentó alejarse, su cuerpo retorciéndose débilmente. No, dijo Thomas. Está bien, no voy a lastimarte. El niño no entendió las palabras, pero algo en el tono de Thomas, algo en la forma en que el vaquero levantó una mano temblorosa en un gesto que pretendía ser tranquilizador, hizo que el niño se detuviera. Se quedaron mirándose. 2 seres humanos moribundos en medio de la nada, separados por idioma y cultura, y toda una historia de violencia entre sus pueblos, pero unidos en este momento por algo más simple: dolor, sed, la necesidad desesperada de no morir solos. Thomas bajó la mirada hacia el cuerpo del niño. Ahora podía ver la herida. Era en la pierna izquierda, justo encima del tobillo. No era una herida de bala, parecía una mordida. Un animal, coyote tal vez, o un jabalí. La carne estaba desgarrada, abierta, mostrando músculo e incluso un destello de hueso blanco. La herida estaba infectada. Thomas podía verlo por el enrojecimiento que se extendía alrededor de los bordes, por la hinchazón, por el pus amarillento que se había acumulado en las partes más profundas del desgarro. «Dios mío», murmuró Thomas, «¿cuánto tiempo llevas así?» El niño lo miraba, no con esperanza, exactamente, sino con algo más resignado, como si ya hubiera aceptado su destino, y simplemente estaba esperando a que terminara. Thomas desvió la mirada hacia su cantimplora. Estaba ahora en la arena junto a él, donde la había dejado caer cuando colapsó. La levantó con ambas manos. El peso del agua dentro era casi inexistente. Desenroscó la tapa. El olor del agua fresca, aunque estancada, llenó su nariz. Su garganta se cerró de pura anticipación. Cada célula de su cuerpo gritaba por ese líquido. Su lengua estaba tan seca que se sentía como papel de lija en su boca. Sus labios estaban partidos en 4 lugares diferentes, sangrando lentamente. Levantó la cantimplora. Por un momento que se estiró como taffy caliente, Thomas la sostuvo contra sus propios labios. Un trago, solo uno. Nadie lo sabría. El niño probablemente estaba demasiado ido para siquiera darse cuenta. Thomas podría tomar un trago y luego darle el resto al niño. Eso sería lo justo. Eso sería lo razonable. Pero entonces miró al niño de nuevo. El niño lo estaba mirando. No estaba mirando la cantimplora. Estaba mirando el rostro de Thomas. Y en esos ojos oscuros, Thomas vio algo que lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Vio comprensión. El niño sabía.
Sabía exactamente qué decisión estaba enfrentando Thomas en este momento. Y no había juicio en esos ojos. No había súplica, solo aceptación. Thomas bajó la cantimplora sin beber. «Toma», dijo. Se acercó al niño, moviendo su cuerpo unos pulgadas más cerca, cada movimiento enviando nuevas ondas de dolor a través de su torso. Deslizó su brazo debajo de la cabeza del niño, levantándola con tanta gentileza como pudo. La cabeza del niño se sintió sorprendentemente ligera, como si estuviera hecha de papel. Thomas pudo sentir el calor de la fiebre radiando de la piel del niño. Llevó la cantimplora a los labios del niño. «Bebe», susurró. «Vamos, bebe». El niño dudó. Sus ojos se movieron de Thomas a la cantimplora y de vuelta. Luego, lentamente, sus labios se abrieron. Thomas inclinó la cantimplora. El agua fluyó. El niño tosió al principio. Luego comenzó a tragar. Thomas podía ver su garganta moviéndose, podía escuchar los sonidos pequeños que el niño hacía, casi como sollozos, mientras el agua entraba en su boca. Bebió, y bebió. Y Thomas siguió sosteniendo la cantimplora, inclinándola más, asegurándose de que cada gota llegara a donde debía llegar. Cuando la cantimplora estuvo vacía, Thomas la dejó caer. El sonido que hizo al golpear la arena fue sorprendentemente fuerte en el silencio del desierto. Bajó la cabeza del niño de vuelta a la arena con cuidado, como si estuviera poniendo un objeto precioso en su lugar. El niño lo miró. Sus ojos ya se veían un poco más claros, un poco más enfocados. Su mano, pequeña y cubierta de suciedad, se extendió y tocó el dorso de la mano de Thomas. No agarrándola, solo tocándola. Un toque tan leve que Thomas casi no lo sintió. «Gracias», dijo el niño. Las palabras fueron en apache, un idioma que Thomas no hablaba. Pero no necesitaba hablar el idioma para entender. El tono, la forma en que los ojos del niño se suavizaron, el pequeño apretón que dio a la mano de Thomas antes de que su propia mano cayera de vuelta a su costado. Thomas entendió perfectamente. «De nada, muchacho», respondió Thomas. Su voz sonaba extraña ahora, más débil, como si viniera de muy lejos. «De nada». Se recostó en la arena junto al niño. Ya no tenía fuerzas para volver a su roca. Ni siquiera tenía fuerzas para mantenerse apoyado en un codo. Se quedó acostado sobre su espalda, mirando hacia ese cielo azul imposible. El sol se estaba moviendo hacia el oeste. Todavía faltaban horas para el atardecer. Horas. Thomas no estaba seguro de tener horas. Cerró los ojos. Escuchó al niño moverse junto a él. Escuchó una respiración, luego otra. Escuchó su propio corazón latiendo en sus oídos, cada latido más lento que el anterior. Sintió el calor del sol en su rostro. Sintió la arena caliente debajo de su cuerpo. Sintió extrañamente una especie de paz. Había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez en toda su vida, Thomas McCain sabía con absoluta certeza que había hecho lo correcto. No supo cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 hora. Podría haber sido 5 minutos. El tiempo se había vuelto extraño, elástico. Flotaba dentro y fuera de la conciencia como un barco en aguas agitadas. En algún momento sintió que el niño se acercaba más a él. Sintió el calor del cuerpo del niño presionado contra su costado, el lado que no estaba empapado de sangre. El niño estaba temblando. No de frío, el calor era sufocante, sino de shock, de trauma, del cuerpo enfrentando más de lo que podía manejar. «Está bien», murmuró Thomas sin abrir los ojos. «Está bien, muchacho, estoy aquí». No sabía si el niño podía entenderlo. No importaba realmente. Las palabras eran más para él mismo que para el niño. Un recordatorio de que no estaba solo, de que había otro corazón latiendo a su lado en este lugar olvidado. El sol se movió más hacia el oeste. Las sombras comenzaron a alargarse, aunque todavía eran cortas, duras. Una lagartija pasó corriendo cerca de la cabeza de Thomas. La vio de reojo un destello de escamas marrones. Desapareció debajo de una roca. Thomas pensó en su hermana en San Antonio, Margaret. Tenía 3 hijos, 2 niñas y un niño. El niño tenía la edad de este niño apache, 8 años. Se llamaba James. Thomas solo lo había visto 2 veces en su vida. La última vez fue hace 4 años. James había sido tímido, escondiéndose detrás de las faldas de su madre, pero luego Thomas le había mostrado cómo hacer un lazo, y el niño había sonreído.
una sonrisa grande y sin dientes que iluminó toda su cara. Thomas se preguntó si James recordaba eso. Probablemente no. Los niños olvidaban cosas como esas, pero Thomas no había olvidado. Había guardado esa memoria como un tesoro durante 4 años. La sacaba a veces en las noches cuando estaba solo en el camino, cuando las estrellas eran tantas que parecían presionar hacia abajo desde arriba. La recordaba y sonreía en la oscuridad. Ahora nunca volvería a ver a James. Nunca volvería a ver a Margaret. Nunca enviaría otro pago. Margaret tendría que encontrar otra forma de seguir adelante. Era una mujer fuerte. Lo lograría. Thomas se aferró a ese pensamiento. Ella lo lograría. Escuchó algo. Al principio pensó que lo estaba imaginando. Otro truco de su mente que se apagaba. Pero el sonido vino de nuevo. Era distante pero inconfundible. Cascos, múltiples caballos, moviéndose rápido. Thomas abrió los ojos. El cielo se había oscurecido ligeramente. El sol estaba más bajo. Tuvo que haber estado inconsciente. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Tal vez más. Giró la cabeza. El movimiento fue casi imposible. Su cuello se sentía como si estuviera hecho de cemento. Pero lo logró. Giró la cabeza lo suficiente para mirar hacia el norte, hacia donde venía el sonido. El niño también lo había escuchado. Estaba despierto, tenso, sus ojos abiertos de par en par, y fijos en el horizonte. Su mano buscó instintivamente a Thomas, agarrándose de la manga del vaquero. Thomas pudo sentir los dedos pequeños cerrándose alrededor de la tela. Los caballos se acercaban rápidamente. Thomas entrecerró los ojos contra el resplandor del sol. Vio figuras, jinetes, muchos, demasiados para contar a esta distancia, pero claramente docenas. Se movían como una sola entidad, levantando una nube de polvo que se elevaba detrás de ellos como humo. No eran vaqueros. Thomas conocía la forma en que los vaqueros cabalgaban. Esto era diferente. Estos jinetes se sentaban en sus caballos de una manera distinta, sus cuerpos moviéndose con los animales en una unidad perfecta. Y mientras se acercaban más, Thomas pudo ver más detalles. Llevaban rifles, algunos tenían lanzas. Su cabello era largo, negro, fluía detrás de ellos. Apaches. El niño a su lado dejó escapar un sonido. No era un grito. Era algo más suave. Un suspiro, alivio, reconocimiento. Su pueblo. Venían por él. Thomas sintió algo extraño en su pecho. No era miedo exactamente. Estaba demasiado lejos para el miedo. Pero era algo. Aprensión tal vez. Sabía las historias. Todo el mundo sabía las historias. Los apaches no mostraban piedad a los hombres blancos que encontraban en su territorio. Y con buena razón. Los hombres blancos tampoco habían mostrado piedad a ellos. Décadas de guerra, de traiciones, de masacres en ambos lados. Thomas no tenía ilusiones sobre lo que podría pasar cuando esos jinetes llegaran y encontraran a un vaquero blanco junto a uno de sus niños. Pero tampoco podía moverse. No podía correr incluso si quisiera. Así que se quedó donde estaba, acostado en la arena, su mano todavía dentro del agarre del niño, y esperó. Los jinetes llegaron en una tormenta de polvo y sonido. Los caballos se detuvieron en un semicírculo alrededor de Thomas y el niño. Thomas contó rápidamente. 22. No. 25. Hombres y algunos que parecían apenas mayores que niños. Todos armados. Todos mirándolo. El silencio que siguió a su llegada fue absoluto. Nadie habló. Nadie se movió. Solo miraban. Evaluaban. Luego un hombre desmontó. Era mayor que los demás. Tal vez 55, 60 años. Su rostro estaba marcado con líneas profundas, grabadas allí por el sol y el tiempo, y cosas que había visto que ningún hombre debería ver. Llevaba una camisa de algodón blanco manchada de viaje y pantalones de montar oscuros. Una banda de tela roja estaba atada alrededor de su cabeza, manteniendo su cabello largo fuera de su rostro. Sus ojos, cuando finalmente miraron a Thomas, eran del mismo negro profundo que los del niño. Y en esos ojos Thomas vio inteligencia, vio dureza, vio la mirada de un líder, de alguien que había conducido a su gente a través de infiernos que Thomas solo podía imaginar. El hombre caminó hacia el niño, se arrodilló. Sus manos, sorprendentemente gentiles, tocaron el rostro del niño. Murmuró algo en apache. El niño respondió, su voz débil pero urgente. Mientras hablaba, su mano no soltó la manga de Thomas. Si acaso, apretó más fuerte. El niño estaba diciendo algo, explicando algo,
sus palabras saliendo en un torrente. El hombre mayor escuchó. Sus ojos se movieron del niño a Thomas, de vuelta al niño, a la cantimplora vacía en la arena, al rastro de sangre que Thomas había dejado cuando se arrastró hacia el niño, a la herida en el costado de Thomas, ahora tan empapada de sangre que la tela de su camisa era irreconocible. El hombre se puso de pie, dio un paso hacia Thomas. Thomas no apartó la mirada. Si iba a morir ahora, moriría mirando a este hombre a los ojos. No rogaría, no suplicaría, simplemente miraría. El hombre se quedó mirándolo durante lo que pareció una eternidad. Luego habló. Su inglés era entrecortado, pesado con acento, pero comprensible. ¿Le diste agua? No era una pregunta, era una afirmación. Thomas asintió de todos modos. Sí, dijo, necesitaba agua. Tu agua, dijo el hombre. Toda tu agua. Thomas no dijo nada, no parecía haber nada que decir. El hombre miró a los jinetes detrás de él. Dijo algo en apache. Un comando. 4 hombres desmontaron inmediatamente. Se movieron hacia Thomas. Thomas cerró los ojos. Si esto era el final, que fuera rápido. Sintió manos en su cuerpo. Pero las manos no eran violentas. Eran cuidadosas. Lo estaban levantando. Alguien había traído algo, una especie de camilla hecha de ramas y cuero. Lo pusieron sobre ella. El dolor fue instantáneo y total. Un grito blanco que atravesó cada nervio de su cuerpo. Thomas sintió que la oscuridad se precipitaba hacia él. Luchó contra ella. Perdió. Cuando despertó, el cielo era diferente. Ya no era ese azul duro del día. Era más suave. Lavanda en los bordes. El sol se había puesto detrás de las montañas al oeste, dejando solo un resplandor dorado. Anochecer. Thomas parpadeó. Intentó enfocar. Estaba moviéndose. No, siendo movido. Podía sentir el ritmo irregular de estar siendo cargado. Voces a su alrededor. Hablando en apache. El olor del humo. No humo. Fuego de cocina. Carne asándose. Intentó girar la cabeza. No pudo. Pero podía ver de reojo. Estaba en algún tipo de campamento. Había fogatas. Muchas. Y personas. No solo los jinetes que había visto antes. Había mujeres, niños, ancianos. Un campamento entero. Una comunidad. Lo llevaron a una tienda. Era simple, hecha de pieles y palos, pero estaba protegida del viento que había comenzado a levantarse con el anochecer. Lo pusieron dentro con cuidado. Alguien había puesto mantas en el suelo, mantas gruesas, tejidas a mano. Lo bajaron sobre ellas. El alivio de estar horizontal de nuevo, de no estar siendo movido, fue tan intenso que Thomas casi lloró. Una mujer entró en la tienda. Era mayor, tal vez de la edad del líder. Su cabello era gris, atado en una trenza larga que colgaba sobre su hombro. Sus manos estaban manchadas, no con sangre, sino con algo más oscuro. Tintes tal vez, o medicinas. Se arrodilló junto a Thomas. No dijo nada. Simplemente comenzó a trabajar. Levantó la camisa de Thomas. El tejido se había pegado a la herida con sangre seca. Cuando lo despegó, Thomas sintió que estaba siendo desollado vivo. Hizo un sonido, algo entre un jadeo y un gemido. La mujer murmuró algo. No sonó como una disculpa exactamente, pero había algo reconfortante en el tono. Continuó trabajando. Limpió la herida con algo. Agua tal vez mezclada con hierbas. El olor era fuerte, astringente. Ardía. Dios, cómo ardía. Pero Thomas se mordió el labio, y no hizo más sonidos. La mujer trabajó durante mucho tiempo. Thomas la observaba cuando podía enfocarse lo suficiente. Sus manos eran rápidas, eficientes, pero no rudas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En un momento dado trajo una aguja y algo que parecía tendón animal. Iba a coserlo. Thomas se preparó. El primer pinchazo de la aguja a través de su piel desgarrada fue indescriptible. Apretó los puños. Sintió que sus uñas cortaban sus propias palmas. La mujer siguió trabajando. Puntada tras puntada. Thomas contó. Perdió la cuenta en 14. Tal vez 17. Los números se volvían borrosos. Cuando terminó, envolvió el torso de Thomas con tiras de tela limpia. Las ató con fuerza, lo suficientemente apretadas como para que respirar fuera difícil. Luego se sentó hacia atrás. Le ofreció algo. Un cuenco. Había líquido dentro. Té tal vez. O caldo. Thomas no sabía. No le importaba. Tomó un sorbo. Era amargo pero cálido. Bajó por su garganta como bendición.
bebió más. La mujer asintió con aprobación. Entonces el niño entró en la tienda. Lo habían limpiado. Su cabello, que había estado enmarañado de suciedad y sangre, ahora estaba húmedo y peinado hacia atrás. Llevaba ropa limpia. Su pierna estaba vendada, envuelta en el mismo tipo de tela que ahora cubría el torso de Thomas. Cojeaba apoyándose en un palo que alguien había tallado para él, pero estaba de pie. Estaba vivo. Y sus ojos, cuando encontraron a Thomas, brillaban. El niño dijo algo a la mujer. Ella respondió. Hubo un intercambio breve. Entonces la mujer se levantó y salió, dejándolos solos. El niño cojeó más cerca. Se sentó en el suelo junto a Thomas, su movimiento cuidadoso pero decidido. Se quedaron mirándose. Thomas intentó sonreír. No estaba seguro de si sus labios cooperaron. El niño extendió su mano. La puso sobre el brazo de Thomas. El mismo gesto que había hecho en el desierto. Un toque, ligero, significativo. Gracias, dijo el niño de nuevo. Esta vez en inglés, una sola palabra que claramente había aprendido o recordado específicamente para este momento. La voz de Thomas cuando respondió fue apenas audible. De nada. El niño se quedó con él. No habló más. No necesitaba hacerlo. Simplemente se sentó allí mientras afuera el campamento vivía su vida. Thomas podía escuchar sonidos, conversaciones, risa, un bebé llorando, alguien cantando algo bajo y rítmico. El crepitar de las fogatas. El olor de la comida siendo preparada llegaba a través de la abertura de la tienda, haciendo que el estómago de Thomas gruñera a pesar de todo. No podía recordar cuándo había comido por última vez. Ayer, tal vez antes. Como si lo hubiera escuchado, alguien entró con comida. Era uno de los jinetes más jóvenes. No podía tener más de 20 años. Llevaba un plato de madera lleno con algo que parecía estofado, carne y raíces, y algo verde. Lo puso junto a Thomas. Miró al niño. El niño le dijo algo. El joven asintió y salió. El niño tomó el plato, tomó un poco con sus dedos, y lo llevó a los labios de Thomas. Thomas abrió la boca. La comida estaba caliente y rica. Sabía a vida. Masticó lentamente. Tragó. El niño le dio más, y más, alimentándolo con la misma paciencia que Thomas había mostrado al darle agua. Cuando Thomas no pudo comer más, el niño dejó el plato a un lado. Se recostó en las mantas junto a Thomas. Su cuerpo pequeño se acurrucó contra el costado del vaquero, cuidadoso de evitar la herida, y se quedaron así. Un vaquero moribundo y un niño apache, unidos por agua, por compasión, por algo que trascendía idioma y raza, y toda la violencia que había ocurrido entre sus pueblos. Thomas sintió que sus ojos se cerraban. Esta vez no luchó contra ello. Se dejó ir, y mientras se deslizaba hacia un sueño profundo e implacable, sintió al niño respirando junto a él. Sintió el calor del fuego afuera. Sintió imposiblemente esperanza. La noche cayó completamente. Las estrellas salieron, tantas que el cielo parecía más blanco que negro. La luna creciente se elevó, delgada como una uña. En el campamento apache, la vida continuó. Los niños fueron puestos a dormir. Los adultos se sentaron alrededor de las fogatas, hablando en voz baja. Los centinelas fueron puestos en los perímetros. Y en una tienda en el centro del campamento, un hombre que debería haber muerto solo en el desierto dormía, protegido por personas que tenían todas las razones para odiarlo, salvado por personas cuyo niño había salvado primero. Pasaron 3 días. Thomas flotaba dentro y fuera de la conciencia. Había momentos de claridad donde despertaba, y sabía exactamente dónde estaba. Otros momentos donde se perdía en sueños febriles. Veía rostros de su pasado. Su padre, muerto hace 20 años. Amigos de ranchos donde había trabajado. Margaret cuando era joven, riendo mientras él la hacía girar en un baile. Los cazadores de recompensas apuntando sus armas. El destello del disparo. El impacto de la bala. El interminable viaje a través del desierto. Estos recuerdos se mezclaban con el presente. A veces despertaba y pensaba que todavía estaba contra esa roca, muriendo bajo el sol. Luego veía las paredes de cuero de la tienda, y recordaba. La mujer venía regularmente. Cambiaba sus vendajes. Le daba tés amargos que sabía que eran medicinas aunque no reconocía los sabores. Le traía caldo que lo hacía beber incluso cuando su estómago se rebelaba. Era implacable en su cuidado, sin ternura excesiva pero completamente dedicada a mantenerlo vivo.
El niño también venía. A veces se sentaba durante horas, solo observando. Otras veces hablaba, aunque Thomas no entendía las palabras. El tono era suficiente. El niño le contaba historias. ¿De qué Thomas nunca sabría? Pero escuchaba de todos modos. Dejaba que el sonido de la voz del niño lo anclara. En el cuarto día, Thomas despertó diferente, más claro, más presente. El dolor en su costado había disminuido de un infierno rugiente a algo más manejable. Un dolor constante y profundo, pero no incapacitante. Abrió los ojos. La luz que entraba a través de la abertura de la tienda era brillante. Mediodía tal vez. Podía escuchar el campamento afuera. Sonidos normales, cotidianos. La mujer estaba sentada en la esquina de la tienda, trabajando en algo, cosiendo. Cuando vio que estaba despierto, dejó su trabajo a un lado y vino hacia él. Le ofreció agua. Thomas bebió. El agua era fresca, fría incluso. Debían haberla traído de un arroyo o manantial cercano. Sabía como el cielo debe saber. La mujer examinó su herida, desató los vendajes con cuidado. Thomas intentó no mirar pero no pudo evitarlo. Vio su propia piel, pálida donde no estaba manchada de amarillo y morado por los moretones. Vio las puntadas, oscuras contra su carne. La herida estaba cerrada, no supuraba, no estaba peor. Posiblemente, imposiblemente estaba mejor. La mujer le dijo algo. Él no entendió pero ella pareció satisfecha. Volvió a envolver su torso con vendajes limpios. Luego se fue. Thomas se quedó solo. Intentó sentarse. Fue un error. El dolor regresó con venganza, cortando a través de él como un cuchillo. Se quedó quieto hasta que pasó. Luego lo intentó de nuevo, más lentamente esta vez. Centímetro por centímetro. Le tomó casi 5 minutos pero finalmente lo logró. Estaba sentado, mareado y sudando y temblando, pero sentado. La abertura de la tienda se movió. El líder entró. El hombre mayor que había hablado con él ese primer día. Miró a Thomas. Vio que estaba sentado. Algo que podría haber sido aprobación pasó por su rostro. Se acercó y se sentó frente a Thomas, con las piernas cruzadas, su postura relajada pero alerta. «Eres más fuerte de lo que pensé», dijo el hombre. Su inglés sonaba más fluido ahora, como si lo hubiera estado practicando. «O más terco», respondió Thomas. Su voz sonaba ronca. El hombre casi sonrió. «Sí, eso también». Se quedaron en silencio por un momento. Thomas sabía que debería decir algo, agradecerle, pero las palabras se sentían inadecuadas. ¿Cómo agradeces a alguien por salvarte la vida cuando deberían tener todas las razones para hacer lo contrario? El líder habló primero. «Mi nombre es Nantage. Soy jefe de esta banda, el niño que ayudaste. Su nombre es Dakaya. Es mi nieto». Thomas asintió lentamente. Eso explicaba la urgencia con la que habían venido. La ferocidad de esos jinetes. Dakaya. El nombre era suave en la lengua. Thomas lo repitió. Dakaya. Nantage asintió. Significa el que ríe. Cuando era más pequeño, reía siempre. Ahora hay menos de qué reír. Thomas podía oír el peso en esas palabras. El cansancio, el dolor. No preguntó qué había pasado. Ya sabía, las mismas historias que todos conocían, las reservas, la hambruna, las enfermedades, las promesas rotas, la violencia interminable. Dakaya estaba cazando, continuó Nantage. Solo, demasiado joven todavía pero quería demostrar que podía. Un jabalí lo atacó. Debería haber muerto allí. En cambio corrió. Corrió durante 2 días. No sabíamos dónde estaba. Toda nuestra banda lo estaba buscando. Cuando finalmente lo encontramos, se detuvo. Sus manos, descansando en sus rodillas, se cerraron en puños. Lo encontramos contigo. Terminó. Un hombre blanco, un vaquero. Deberíamos haberte matado. Muchos de mis hombres querían hacerlo. ¿Has visto cómo los blancos tratan a nuestra gente? ¿Has oído las historias? Sí, dijo Thomas en voz baja. Pero Dakia no nos dejó. Nos dijo lo que hiciste. Nos dijo que le diste toda tu agua. Que te arrastraste hacia él aunque estabas muriendo. Que cuando podías haber bebido, le diste a él primero. Nantage se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Thomas no respondió de inmediato. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera entendía completamente él mismo? Era solo un niño, dijo finalmente. Estaba herido, necesitaba ayuda. Mi gente son solo gente, dijo Nantage. Están heridos, necesitan ayuda.
Pero eso no detiene a los soldados, no detiene a los colonos, no detiene a los que nos cazan como animales. Lo sé, dijo Thomas, y no tengo excusas para eso. No puedo hablar por otros hombres blancos, solo puedo hablar por mí mismo, y yo, simplemente no podía dejarlo morir. No así, no solo. Nantage lo estudió. Su mirada era penetrante, buscando algo, verdad tal vez, o mentira. Lo que encontró pareció satisfacerlo. Se sentó hacia atrás. Mi curandera dice que vivirás, dijo. Dice que tu herida está sanando. Eres afortunado. Un poco más a la izquierda y la bala habría alcanzado tu corazón. Thomas dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Viviré? Si sigues las instrucciones de ella, si descansas, si no haces tonterías. Entonces sí, vivirás. Thomas cerró los ojos. Sintió algo liberarse en su pecho, algo que había estado apretado desde ese momento en el desierto, cuando se dio cuenta de que iba a morir. Viviría, vería otro amanecer, otro día, contra todo pronóstico, contra toda razón. ¿Y luego qué? Preguntó abriendo los ojos. ¿Me dejarán ir? Nantage se puso de pie. Cuando estés lo suficientemente fuerte. Sí, te daremos un caballo, comida, agua, y te señalaremos el camino a Tombstone. Pero hasta entonces, eres nuestro invitado. Extendió su mano. Thomas la miró por un momento, luego extendió la suya. Se dieron la mano. El apretón fue firme, sólido. El apretón de dos hombres que se entendían, que habían visto los bordes afilados de la vida y sobrevivido. Nantage salió de la tienda. Thomas se quedó sentado, su mano todavía hormigueando de donde habían tocado. Afuera podía escuchar al campamento, la vida continuando. Y por primera vez desde que había sido disparado, Thomas sintió algo parecido a gratitud. No solo por estar vivo, aunque eso era enorme, sino por esto, por este momento, por la prueba de que incluso en un mundo lleno de violencia y odio, había espacio para algo más, algo mejor. Dakia vino a verlo esa tarde. Su cojera ya era menos pronunciada. Los niños sanaban más rápido que los hombres. Se sentó junto a Thomas y sacó algo de su bolsillo. Era una piedra, pequeña, negra, pulida suave por agua o viento. Se la ofreció a Thomas. Thomas la tomó. Era cálida de haber estado en el bolsillo del niño. ¿Para mí?, preguntó. Dakia asintió. Dijo algo en apache. Luego, buscando las palabras en inglés. Protección, para viaje. Thomas cerró sus dedos alrededor de la piedra. La sostuvo apretada. Gracias, dijo. La guardaré siempre. El niño sonrió. Era la primera vez que Thomas lo veía sonreír. Transformó completamente su rostro. Lo hizo verse como lo que era. Un niño. Solo un niño. No un símbolo de su raza o su gente. Solo un niño que había sobrevivido a algo terrible y había encontrado algo bueno en medio de ello. Se quedaron sentados juntos mientras el sol se movía a través del cielo. Thomas le enseñó a Dakia algunas palabras en inglés. Caballo, agua, amigo. Dakia le enseñó las mismas palabras en apache. Intentaron reírse de las pronunciaciones torpes del otro. El sonido de su risa se mezcló con los sonidos del campamento. Dos mundos diferentes encontrando un terreno común. Una palabra a la vez. Los días pasaron. Thomas se hizo más fuerte. Primero pudo sentarse sin ayuda. Luego pudo ponerse de pie, aunque solo por unos minutos antes de que la debilidad lo obligara a bajar de nuevo. Nantage venía regularmente. A veces traía comida. Otras veces simplemente se sentaba y hablaban. Thomas aprendió sobre la vida de Nantage. Sobre cómo había visto a su pueblo empujado cada vez más lejos de sus tierras, sobre cómo había luchado, sobre cómo había perdido a 2 hijos en escaramuzas con soldados, sobre cómo ahora luchaba no para ganar sino simplemente para sobrevivir. A cambio, Thomas habló de su propia vida, los ranchos, los años solitarios, Margaret y sus hijos. No intentó pretender que su vida había sido tan dura como la de Nantage, no lo había sido. Pero había tenido sus propios dolores, sus propias pérdidas, y Nantage escuchó sin juicio. La curandera, cuyo nombre Thomas eventualmente aprendió era Nadie, continuó cuidándolo. Sus métodos eran diferentes de cualquier medicina que Thomas hubiera conocido, pero eran efectivos. Las hierbas que aplicaba a su herida mantenían la infección a raya. Los tés que lo obligaba a beber le daban fuerza. Bajo su cuidado, Thomas sanó.
En el 10º día, Thomas se puso de pie y caminó fuera de la tienda por primera vez. Fue solo unos pasos, apoyándose pesadamente en Dakaya para tener apoyo, pero fue suficiente. Vio el campamento completamente por primera vez. Era más grande de lo que pensaba, tal vez 50 personas, familias, viviendo como podían en esta tierra dura. Las personas lo miraban mientras pasaba, algunos con curiosidad, otros con desconfianza, pero nadie lo detuvo, nadie lo amenazó. Dakaya caminaba junto a él, orgulloso y protector. Lo llevó al borde del campamento donde podían ver las montañas en la distancia. Las montañas Chiricahua se elevaban contra el cielo majestuosas e indiferentes. «Bonito», dijo Thomas. «Casa», respondió Dakia. «Nuestra casa». Thomas entendió. No el campamento, las montañas, la tierra misma. Esto era lo que estaban luchando por mantener. No solo tierra para vivir, sino la tierra de sus antepasados. Los lugares donde sus padres y abuelos habían nacido y muerto. Lugares cargados de memoria y significado. «Espero que puedas quedarte», dijo Thomas en voz baja. «Espero que encuentres paz». Dakia lo miró. Sus ojos eran viejos para su edad. «Ya lo hice», dijo, «cuando me diste agua. Encontré paz». Regresaron a la tienda en silencio. Esa noche, Thomas yació despierto por mucho tiempo, pensando, cuestionando. Su vida había sido simple hasta ahora: trabajar, comer, dormir, enviar dinero a Margaret, repetir. Pero ahora había visto algo, vivido algo, que le había cambiado. No sabía exactamente cómo todavía, pero sabía que cuando finalmente dejara este campamento, no sería el mismo hombre que había entrado. En la mañana del 13º día, Nantaje vino a verlo. «Thomas», dijo, «es hora». Thomas asintió. Había sabido que esto vendría. Parte de él había estado temiendo este momento. Otra parte, la parte que quería ver a Margaret de nuevo, que quería volver a algo parecido a su vida normal, estaba aliviado. «Han preparado un caballo para ti», dijo Nantaje. «Un buen caballo, fuerte, también comida y agua, suficiente para llegar a Tombstone». «No sé cómo agradecerte», dijo Thomas. Nantaje agitó su mano. «Ya lo has hecho. Salvaste a mi nieto. Esa es gratitud suficiente». Salieron juntos. El campamento entero parecía haber salido a verlo partir. Thomas se sintió extrañamente expuesto. Caminó hacia donde esperaba el caballo. Era un alazán hermoso con ojos inteligentes. Alguien había atado alforjas a la silla, llenas de provisiones. Una cantimplora nueva colgaba del cuerno de la silla. Thomas la reconoció. Era la suya, la que había vaciado dándole agua a Dakaya. Alguien la había encontrado en el desierto. La habían llenado. Era un símbolo, un círculo que se cerraba. Dakaya se abrió paso a través de la multitud. Cojeaba apenas ahora. En otra semana probablemente no cojearía en absoluto. Se paró frente a Thomas. Se miraron. «Cuídate, muchacho», dijo Thomas. Su voz se quebró, crece fuerte. Dakia no lloró, pero sus ojos brillaban. Extendió su mano. Thomas la tomó. Luego, sin pensar, lo atrajo hacia un abrazo. Sostuvo al niño por un momento, este niño que había salvado, quien a su vez lo había salvado. Sintió los delgados brazos de Dakia envolviéndose alrededor de él. Sintió el latido del corazón del niño contra su pecho. Cuando se separaron, Thomas tuvo que apartar la mirada. Montó el caballo. El movimiento envió un espasmo de dolor a través de su costado, pero lo ignoró. Miró a Nantaje. «Si alguna vez necesitan algo», dijo, «si hay algo que pueda hacer, encuéntrenme. Estaré en Tombstone, o Margaret McCain en San Antonio. Ella sabrá cómo encontrarme». Nantaje asintió. «Lo recordaré». Thomas volteó el caballo. Comenzó a alejarse. Había ido quizás 20 yardas cuando escuchó una voz gritando detrás de él. Se dio la vuelta en la silla. Era Dakia. El niño había corrido tras él. Estaba parado allí, su mano levantada en despedida, y estaba sonriendo. Esa sonrisa grande que iluminaba su rostro entero. Thomas levantó su propia mano. La sostuvo allí por un largo momento. Luego se volteó y cabalgó. El viaje a Tombstone le tomó 2 días. Habría tomado menos si hubiera estado sano. Pero Thomas se tomó su tiempo. Descansó frecuentemente. Bebió de la cantimplora. Comió la comida que habían empacado. Pan de maíz, cecina,
algún tipo de pastel de semillas que era sorprendentemente delicioso. Cada noche acampaba bajo las estrellas, y cada noche, antes de dormir, sacaba la piedra negra que Dakea le había dado, la sostenía, la giraba en sus dedos, se preguntaba cómo estaba el niño, si su pierna estaba completamente sanada, si pensaba en Thomas tanto como Thomas pensaba en él. Cuando finalmente cabalgó por Allen Street en Tombstone en la tarde del 28 de agosto de 1887, Thomas se sintió como si hubiera estado fuera por un año. Todo se veía extraño, demasiado civilizado, demasiado ruidoso. La gente lo miraba mientras pasaba. Su ropa estaba manchada de sangre y suciedad. Lucía mitad salvaje, probablemente olía peor. Fue directamente al consultorio del médico. El doctor Goodfellow, un hombre que había visto más heridas de bala que la mayoría, lo examinó con escepticismo. «Alguien te cosió», dijo. «¿Quién?» «Un curandero», respondió Thomas. No dio más detalles. Goodfellow gruñó. «Hicieron un buen trabajo, mejor que la mayoría de los médicos certificados que conozco. La herida está sanando limpiamente. Tuviste suerte». «Sí», dijo Thomas. «Tuve suerte». Pasó 3 días en Tombstone. Se compró ropa nueva. Envió un telegrama a Margaret, diciéndole que estaba bien. No explicó qué había pasado. ¿Cómo podrías explicar algo así en un telegrama? Vendió el caballo que los apaches le habían dado, aunque le dolió hacerlo. Consiguió un nuevo trabajo en un rancho a 20 millas al oeste. El capataz necesitaba a alguien que supiera cómo manejar ganado. Thomas sabía, comenzaría en una semana. En su última noche en Tombstone, Thomas estaba sentado afuera del hotel donde se hospedaba. La calle estaba tranquila. La mayoría de las personas estaban dentro, cenando o bebiendo. Thomas fumaba, uno de los pocos placeres que se permitía. Mientras estaba sentado allí, un hombre se le acercó. Era joven, tal vez 25. Vestía el uniforme de un soldado de la caballería. «¿Thomas McCain?», preguntó el soldado. «Ese soy yo». El soldado se sentó. Estaba bebiendo de una botella, whisky del olor. «Escuché que estuviste con los apaches», dijo. «¿Es verdad?» Thomas se puso tenso. «¿Quién te lo dijo?» «El médico. Goodfellow. Se lo mencionó a alguien». Corrió la voz. El soldado lo miró. «¿Qué hacías con ellos?» «Me salvaron la vida», dijo Thomas simplemente. El soldado resopló. «Los apaches no salvan vidas, las toman. Deberías tener cuidado con esas historias. La gente podría pensar que simpatizas». Thomas miró al joven. Vio arrogancia allí, ignorancia, la certeza de alguien que nunca había visto el otro lado de algo. «No simpatizo», dijo tranquilamente. «Solo sé lo que viví». «Lo que viviste», repitió el soldado. «Déjame decirte lo que yo he vivido. He visto lo que hacen. He visto asentamientos quemados, familias asesinadas, mujeres». Se detuvo. Bebió profundamente de su botella. «Entonces entiendes por qué luchan», dijo Thomas. El soldado lo miró bruscamente. «¿Qué dijiste?» «Dije que entiendes. Han visto a su gente asesinada también, sus asentamientos quemados, sus familias destruidas. Estamos haciendo a ellos lo que ellos nos hacen a nosotros, probablemente peor». El soldado se puso de pie. Sus ojos estaban entrecerrados. «Hablas como un traidor», dijo. Thomas no se movió. «Hablo como alguien que estuvo allí», respondió. «Que vio, que fue salvado por personas que tenían todas las razones para matarme, y no lo hicieron. Eso no me hace un traidor. Me hace alguien que sabe que hay más en las personas que lo que nos han dicho». El soldado escupió a los pies de Thomas. Volvió a colocar su botella. «Eres un tonto», dijo. «Y los tontos no duran mucho aquí». Se alejó, sus botas golpeando fuerte en las tablas de madera de la acera. Thomas lo observó irse. No sintió enojo, solo tristeza, por el soldado, por él mismo, por todos atrapados en este ciclo interminable de violencia y venganza. Se quedó sentado hasta que el cigarrillo se quemó hasta sus dedos. Luego subió a su habitación. Esa noche, Thomas tuvo un sueño. Estaba de vuelta en el desierto. Pero esta vez, no estaba solo. Dakaya estaba allí, y Nantaje, y todos los demás del campamento. Estaban de pie en círculo, y en el centro del círculo había agua. Un pozo, profundo, y lleno hasta el borde. Thomas se acercó, miró hacia abajo. En el reflejo del agua no vio su propio rostro. Vio el rostro de Dakaya,
y Dakaya estaba sonriendo. Despertó con las primeras luces del alba. El sueño se quedó con él. Su significado era claro. El agua que había compartido no había sido solo agua. Había sido un puente, una conexión, algo que fluía en ambas direcciones. Él le había dado vida a Dakaya, y Dakaya, al asegurarse de que su gente lo salvara, le había dado vida a él. Thomas nunca volvió a ver a Dakia o a Nantage. Los años pasaron. Trabajó en ranchos, envió dinero a Margaret, envejeció. Su cabello se volvió gris, luego blanco, su cuerpo se volvió rígido. La cicatriz en su costado nunca se fue, un recordatorio constante, pero nunca olvidó, no podía. Mantuvo la piedra negra con él siempre, en su bolsillo durante el día, bajo su almohada por la noche. Y a veces, en noches tranquilas cuando las estrellas eran brillantes y el viento soplaba desde el sur, Thomas imaginaba que podía escuchar algo, una risa, distante pero clara, la risa de un niño llamado el que ríe. Y Thomas sonreía en la oscuridad y esperaba, con todo su corazón, que Dakia todavía estuviera riendo, que hubiera encontrado una vida más allá de la violencia, que recordara al vaquero que le dio agua cuando ambos estaban muriendo. Muchos años después, en 1924, Thomas yacía en una cama de hospital en San Antonio. Tenía 79 años. Su cuerpo finalmente había abandonado después de décadas de trabajo duro. Margaret estaba junto a su cama. Estaba vieja también ahora, su cabello completamente blanco, su rostro marcado por arrugas, pero sus ojos eran los mismos, amables, amorosos. Thomas, susurró, ¿hay algo que necesites? ¿Algo que pueda traerte? Thomas negó débilmente con la cabeza. Entonces recordó. Su mano buscó su bolsillo, los dedos, torcidos por artritis, cerrándose alrededor de algo pequeño y duro. Esto, susurró. Sácalo. Margaret puso su mano en su bolsillo, sintió la piedra, la sacó, la sostuvo hasta la luz que venía de la ventana. Era negra, suave, no era especial para mirarla. ¿Qué es?, preguntó. Thomas le contó toda la historia, el desierto, la herida, el niño, el agua, el campamento, Nantage, nadie, todo. Habló durante casi una hora, su voz debilitándose pero nunca deteniéndose. Margaret escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, había lágrimas en sus mejillas. No lo sabía, dijo. En todos estos años, nunca lo dijiste. No había nada que decir, respondió Thomas. Solo era algo que viví, algo que me cambió, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Todavía no sé si puedo. Hiciste algo hermoso, dijo Margaret. Algo importante. Solo le di agua, dijo Thomas. Eso es todo. No, dijo Margaret con firmeza. Diste más que eso, diste humanidad, en un lugar y tiempo donde era más fácil no darla. Eso importa, eso siempre importará. Thomas cerró los ojos, se sentía cansado, más cansado de lo que nunca había estado. Pero había una cosa más. Margaret dijo, cuando me haya ido, quiero que entierres esa piedra conmigo, en mi mano, quiero llevarla. Por supuesto, susurró Margaret. Por supuesto que sí. Thomas murió 3 horas después, pacíficamente, con Margaret sosteniendo su mano, y cuando fue enterrado 2 días después, en un pequeño cementerio en las afueras de San Antonio, la piedra negra estaba apretada en su puño derecho, un regalo de un niño, un símbolo de un momento cuando 2 mundos se tocaron, y en lugar de violencia, hubo compasión. Pero la historia no termina ahí. En 1963, una mujer llamada Sarah McCain, nieta de Margaret, estaba haciendo investigación genealógica. Había escuchado historias familiares sobre su tío abuelo Thomas, sobre cómo había sido vaquero, sobre cómo había muerto en San Antonio. Pero había otra historia, una que su abuela había contado una vez cuando Sarah era niña, sobre un incidente en el desierto, sobre un niño apache. Sarah estaba fascinada. Decidió investigar. Pasó meses en bibliotecas, mirando registros viejos, periódicos, documentos militares, tratando de encontrar cualquier confirmación de que la historia era verdadera. Y entonces encontró algo. Era una carta, escrita en 1889, solo 2 años después del incidente. Era de un comerciante llamado John Clum,
Clum había pasado tiempo entre varios grupos apaches. En su carta escrita a un periódico en Tucson, mencionaba algo que había escuchado. Una historia que circulaba entre los apaches del sur de Arizona, sobre un niño que había sido salvado en el desierto por un vaquero blanco. Un vaquero que le había dado su última agua, y sobre cómo la banda del niño, en lugar de matar al vaquero, lo había cuidado hasta que estuvo bien. La carta continuaba. Clum había conocido al niño, cuyo nombre decía, era Dakaya, y Dakaya le había dicho a Clum que cuando creciera, haría lo que el vaquero había hecho. Mostraría bondad donde otros mostraban crueldad. Construiría puentes donde otros construían muros. Sara se sentó en la biblioteca, sosteniendo esa carta vieja y quebradiza, y lloró. Era verdad. Todo era verdad. Pero había más. Clum mencionaba algo más en su carta. Decía que Dakia había crecido para convertirse en un pacificador, un hombre que trabajaba entre su gente y los blancos, tratando de encontrar entendimiento. Había muerto joven, solo 32 años, de tuberculosis. Pero antes de morir, había comenzado una escuela, una pequeña escuela donde los niños apaches y blancos aprendían juntos. Era una de las primeras de su tipo. No había durado mucho después de su muerte, pero durante el tiempo que existió, era un lugar donde los niños de mundos diferentes jugaban juntos, aprendían juntos, veían la humanidad del otro. Y todo había comenzado con un trago de agua. Sara publicó sus hallazgos, escribió un artículo, luego un libro pequeño. Contó la historia de Thomas y Dakia, de un momento de compasión en medio de décadas de violencia. El libro no vendió muchas copias, pero los que lo leyeron se conmovieron, y algunos de esos lectores compartieron la historia. Y esos compartidos llevaron a más compartidos. Hoy si visitas el condado de Cochise, Arizona, específicamente un lugar a 32 millas al sureste de Tombstone, encontrarás algo. Es un marcador pequeño, piedra de arenisca, erosionada por décadas de viento y clima. Fue puesto allí en 1987, exactamente 100 años después del incidente. El marcador dice simplemente, en este lugar, el 14 de agosto de 1887, un vaquero llamado Thomas McCain compartió su última agua con un niño apache llamado Dakia. En un tiempo de gran oscuridad entre pueblos, eligieron ver la luz del otro. Que todos los que pasen por aquí, recuerden la compasión no conoce fronteras, y la humanidad siempre vale la pena salvarse. Personas visitan ese marcador ocasionalmente. No muchas. El lugar es remoto, difícil de alcanzar. Pero los que llegan a menudo dejan algo, una piedra, una flor, una nota. Tributos pequeños a un acto de bondad que resonó a través del tiempo. Y si estuvieras allí al amanecer, en el momento exacto cuando el sol se asoma por encima de las montañas al este, bañando el desierto en luz dorada, podrías, solo podrías, escuchar algo en el viento, un eco de risa, el sonido de un niño que encontró esperanza en el lugar más improbable. De un hombre que eligió dar en lugar de guardar, de dos almas que se tocaron brevemente, pero dejaron huellas que nunca se borrarían. Porque al final, eso es lo que perdura. No la violencia, no el odio, sino los momentos cuando elegimos ser mejores. Cuando vemos a otra persona, no como enemigo sino como humano. Cuando damos nuestra última gota de agua a alguien que la necesita. No porque sea fácil, no porque seremos recompensados, sino simplemente porque es lo correcto. Esa es la historia de Thomas McCain y Dakia, un vaquero y un niño apache, dos personas que nunca deberían haberse encontrado pero lo hicieron. Y al encontrarse cambiaron no solo sus propias vidas, sino las vidas de todos los que escucharon su historia después. Es una historia verdadera, documentada, verificable, y es un recordatorio de que incluso en los capítulos más oscuros de nuestra historia, siempre hubo luz. Siempre hubo personas que eligieron diferente, que vieron más allá de las divisiones de su tiempo y alcanzaron a través del abismo. Thomas dio agua. Dakia dio esperanza. Y ambos nos dieron algo por lo que vivir. Una historia de humanidad en su forma más pura. Una historia que necesitamos ahora más que nunca.